Me acuerdo en un camino largo que tuvimos en el carro, el Nico me dijo, Estevitan, ¿vos qué crees que necesita el Ecuador? ¿Más cineastas o más médicos? Y yo dije, obviamente, más médicos. Y me dijo, no, me dijo, ¿crees que necesitamos más? Y entonces dije, sí, creo que necesitamos más cineastas, entonces yo quiero ser cineasta. Hubo errores que cometí desde el manejo de la data de un proyecto que me llegó a costar miles de dólares, que me endeudé durante casi un año en terminar de pagar ese proyecto. Yo cometí este error, yo lo reconozco, yo pago toda esta producción. Bienvenidos en Los Zapatos, un podcast de emprendimiento y redes sociales. El día de hoy nos acompaña un filmmaker que a lo largo de su trayectoria ha trabajado junto a figuras como Nicolás Muñoz, Daniel Pintado y Christopher Vélez, participando en producciones que han alcanzado repercusión tanto nacional como internacional. Graduado de cine con honores por la Universidad de Cuenca, se ha consolidado como filmmaker, director en Austria, desarrollando una propuesta visual enfocada en la narrativa, la emoción y el impacto cinematográfico. Su trabajo se caracteriza por transformar cada pieza audiovisual en una experiencia emocional, combinando dirección, estética y storytelling para conectar con las personas y contar historias que dejan huella. El día de hoy nos ponemos en los zapatos de Esteban Villa, más conocido como Estevitan Films. ¡Bravo! Gracias, amigo. Estevitan, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Realmente para mí es un honor tenerte aquí. Sé que de los productores audiovisuales del Ecuador, tú estás en el top of mind de muchas personas. Y bueno, hemos visto tu trayectoria. Justo conversando tras cámaras, sabemos que eres jovencito y has hecho ya, tienes una trayectoria gigante. Entonces, bueno, te felicito por eso. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti. Amigo, muchas gracias. El honor es mío y gracias por tomarme en cuenta. Lo valoro y lo aprecio bastante. Valoro y aprecio tus palabras bastante. Bueno, soy director y creo que sobre todo soy apasionado de cine. O sea, me encanta el cine. Creo que todos los días o casi todos los días me levanto y me duermo pensando en cine y todo lo que está alrededor de cine y producción audiovisual. Eso es lo que más me encanta. Eso te puedo contar de mi amigo. ¿Cuándo empezaste en este tema de la pasión por el cine? No sé si empezaste por las cámaras, tal vez empezaste creando contenido con el celular. Cuéntanos desde tus inicios. Claro. A ver, yo comencé más o menos a los 12 años en el colegio, que me empezó a interesar este mundo, me empezó a gustar bastante. Empecé con el celular, con una cámara de mis papás que tenían en la casa, una cámara antigua, y empecé haciendo sesiones de fotos a mis compañeros del colegio y a mis profesores, a mis profesoras de sus bodas y de sus cosas. De ahí empecé a ahorrar. En ese tiempo, en el poco conocimiento que tenía, dije como me está encantando este mundo del cine, quiero aprender de eso y no sabía realmente dónde y puse en Google mejores academias de cine que existan. Encontré una en Nueva York, que tengo unos amigos que viven ahí, que se llama el New York Film Academy. Vi que costaba bastante, ahorré durante bastante tiempo haciendo esas sesiones, todo eso, y viajé a estudiar allá a un campamento. Regresé y luego de eso dije como creo que esto es lo que me gusta. Ya ¿A qué edad te fuiste a Nueva York? no me acuerdo exactamente, creo que fue como a los 14 o entre los 14 y los 16 por ahí me fui. Luego... O sea, saliendo del colegio. No, cuando todavía estaba en el colegio, ajá, en un campamento de vacaciones. A lo que regresé, tenía como la disyuntiva de que no sabía qué seguir en la universidad. No sabía si seguir medicina. Mi familia ha sido mucho de carreras mucho más tradicionales como medicina, ingeniería, arquitectura, todas esas carreras mucho más tradicionales. Típico del Ecuador. Claro, ajá, mucho más común. No sabía si seguir medicina o cine. Mi mamá me dijo como, o sea, dedícate a ambas cosas. O sea, que estudies así medicina y... No, o sea, como dale con todo a ambas y ve qué sale. O sea, mis papás realmente ellos querían que siga algo mucho más tradicional, tenían miedo que me muera de hambre, entonces querían eso. Bueno, di el examen, aprobé para ambas y tenía más dudas, pero luego de estar en el propedéutico dije, no me veo hasta las 3, 4 de la mañana estudiando anatomía o biología, sí me veo hasta las 3, 4 de la mañana en un set de cine. O sea,
totalmente. Entonces ahí me dediqué a eso. No sabía mucho en lo que me metía, porque el cine es un campo tan amplio que no cachas hasta que estás como mucho más adelante, pero me encantó y creo que tuve la suerte de que mientras más aprendía realmente de eso y más me metía en eso, aprendí. Luego, gracias a la U, cuando estaba, no me acuerdo, pero entre los primeros ciclos me recomendaron para que sea pasante en una película que se grabó aquí en Cuenca hace algunos años que se llama Amor en tiempos de likes. Ahí le conocí a un amigo que es productor de cine, él es un productor y director muy grande y que creo que dentro de 1 o 2 años en Ecuador van a ver cosas muy gigantes de él que se llama Cristian Rojas. El Chris me llevó y me empezó a llevar como a películas, a proyectos, me empezó a llevar como de la mano, aprendí muchísimo de él y conocí un montón de gente y todo empezó a crecer. O sea, empecé como ya en otros proyectos ya de cine como tal. Gracias a eso, como también les fui llevando a algunos amigos que conocí en la U en torno a eso y aprendimos un montón de distintas áreas. Sacamos la productora de Austra y empezamos a sacar proyectos ya con eso que aprendimos y eso que nos encantaba, como enfocados en eso. A lo que terminé la U, saqué un documental que ahorita estoy en etapa de distribución. Y estoy desarrollando más proyectos de cine. En este momento estás sacando un documental. O sea, es un documental que acabé en la universidad y que ahorita está distribuyendo como yendo a festivales de cine. Y ahorita estoy desarrollando otros proyectos. Sí, sí vi que, bueno, hace un tiempo me había salido algo sobre este documental. Creo que presentaste en la U. Sí, o sea, fue como parte de la presentación de la U Te de la graduaste graduación. recién. Ajá, me gradué como hace unos 2 años y bueno, luego de eso, como empecé a trabajar como en otros proyectos que me encantan un montón, que están también relacionados de eso, por un poco de saltos de tiempo, como a lo que estaba saliendo de la U. Me dediqué a trabajar desde el 2020 hasta la actualidad con el Nico en marcas que impactan. El Nico también en una conversación fue el que me hizo decidirme por cine. El Nico me dijo, me acuerdo en un camino largo que tuvimos en el carro, el Nico me dijo, Estevitan, ¿vos qué crees que necesita el Ecuador? ¿Más cineastas o más médicos? Y yo dije, obviamente, más médicos. Y me dijo, no, me dijo, ¿cuántos cineastas? O sea, el impacto del cine en el Ecuador y todo eso. ¿Crees que necesitamos más? Y entonces dije, sí, creo que necesitamos más cineastas, entonces yo quiero ser cineasta y es lo que me encanta y bueno, hemos trabajado con el Nico Marcas que Impactan, el Nico me ha abierto un montón de puertas y me ha ayudado un montón y en medio de eso también trabajé con unos amigos, con el Alex antes de que despunte y luego de que despuntó. ¿Qué Alex? Él también, Alex Ponce. Ah, el Alex, sí. Él me ha ayudado un montón. En medio de eso también le conocí a una manager de artistas muy top que se llama Giovanna Warna y ella me llevó a trabajar con el Christopher y con el Christopher Vélez. Ha sido un trabajo increíble porque es mi primera vez como trabajando con un artista así y que tiene tanta confianza. O sea, el Christopher me ha demostrado una confianza muy grande como... ¿Quieres hacer los videoclips así? O sea, te hago caso. Hagamos así, rodemos así, invirtamos así, hagamos así. Grabemos un documental detrás de cámaras de cómo hacemos y confía un montón y las cosas han estado saliendo súper chéveres. En tu primera experiencia con la película de, por ejemplo, Amor en tiempos de likes, ¿cómo te pareció, digamos, el rodaje, el trabajo, las horas? O sea, ¿estabas acostumbrado? Que obviamente yo he escuchado que hay rodajes que duran así un día entero, de ser súper cansado. Por ejemplo, en mi caso, a eventos, yo me canso full. Como invitado, no se diga detrás de cámaras. Claro, totalmente. Pero bueno, como dices, cuando uno le apasiona, ¿cómo tú viviste esta experiencia? A ver, yo creo que en cine tú te tiene que gustar, o sea, te tiene que gustar porque es súper sacrificado. O sea, yo me topé como con la pared de eso por primera vez porque yo pensé que era algo mucho más sencillo, pero no, o sea, estábamos rodando como 12 horas diarias durante, no me acuerdo si fueron 5 semanas y medio, 5 semanas. Entonces es 6 días a la... 5 semanas. 5 semanas seguidas, 6 días a la semana y un día de descanso. Creo. Eso se demoró en Eso una se película. demoró eso es lo que en promedio se demora en grabar una película.
5 días. O sea, digamos una película así, ¿de cuánto tiempo? Unas 2 horas. Sí, ponle una película ecuatoriana promedio, o incluso en otros lados se demora entre unas 4 a 8 semanas. O sea, eso, normalmente. Hay otros rodajes que tienen otros tipos, pero eso es lo que normalmente toma una peli. Y todas esas semanas de 6 días, perdón, 6 días rodando y un día de descanso, así, sin parar. Sí, igual los actores, obvio. Sí, o sea, depende, como si eres un protagonista y estás en todo lado, de ley, pero si eres como algo, como que ya entras y sales 1 o 2 días, así. Pero el resto del equipo técnico, o sea, rueda eso. Entonces, me acuerdo que entré, algunos amigos de la U también entraron, algunos, o sea, eso pasa mucho en cine, algunos entran, se topan con esta realidad de que trabajar en cine es eso. O sea, más de la creatividad, de la emoción y todo eso, es un trabajo muy exigente física y emocionalmente. Y algunos como que no les gustó y se salieron así con esa experiencia. A otros nos encantó y volvimos como luego de eso cambiados. O sea, como que, puta, lo que, o sea, esto me encanta y quiero hacer esto. Ujú. Recuerdo que también cuando estaba o salí del colegio, también no sabía qué seguir. Y yo también quería seguir cine. Y me acuerdo que me dice una tía, me invita a Quito, me dice, ven a Quito, acá hay, me acuerdo que creo que era de la Universidad Central. El INCINE o la San Francisco. No, era de la Universidad Central, algún programa así. No, sí, que hay un, no sé qué, de algo de cine y me fui. Era como algún tipo de festival de películas y eso. Pero, claro, yo de Cuenca, Huahuito, y claro, llegué a Quito y como obviamente hasta la parte cultural es diferente. Claro. Claro, ahí obviamente, no sé, como las personas como les vuela más la cabeza. Ponte, las películas eran así de una mosca que volaba o de plantas, así, full extraño. Entonces, por ejemplo, yo no sé si es que ahora viendo una película entienda. Entonces, no sé de qué depende, por ejemplo, eso. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me despechó. Porque yo pensaba, yo decía, no, yo quiero ser... Entonces los Avengers. No tan los Avengers, pero ponte, a mí me gusta mucho el cine colombiano, como más así medio americanizado, medio algo así ya, Ujú. así tipo, no sé, Claro. la película Vaselina, hacer una aquí en Cuenca, así. Eso es lo que yo más o Claro. menos sé así, pero no sé, era como cine alternativo, tal vez, o no sé, como independiente, ¿cómo le llaman? No sé. Sí, sí, o sea, bueno, el cine es súper amplio y creo que también uno como desde pequeño es mucho más probable como que te invadas por un cine más gringo, entonces esperes eso como muy, muy normalmente. Pero realmente eh, existen otras narrativas, especialmente que vienen de aquí, de Latinoamérica, como de Ecuador, que son full lindas, que son full fuertes, pero son narrativas diferentes, como que uno no está tan acostumbrado y que tal vez te exigen un poquito más, o sea, te exigen un poco más en el sentido de, no es, o sea, como sentarte y clavarte y dedicarte como a ver esa peli. Entonces, También claro, porque entenderle, ajá. Ya. justo vengo hablando de los niveles de conciencia en una reunión y ahora pensando esto, también se relaciona mucho con el cine, porque tal vez tú al seguir cine estás en un nivel de conciencia 5. Yo posiblemente que me dedico en redes sociales y tal vez veo películas gringas, estaré tal vez en un nivel de conciencia 2 o 1. Claro, y es normal, o sea, y también como pasa mucho, como te digo, o sea, como estamos como más invadidos por eso, pasa eso. En otros lados no es tanto así, eh, ni tan lejos, o sea, es un tema muy complejo. O sea, por ejemplo, en Perú hay como una especie de nacionalismo más grande, que la peli más vista en Perú es una peli peruana. La peli más vista aquí es una peli, creo que es Avengers o es Spider-Man. Ajá, en cambio, Es que, oye, el cine peruano, o sea, yo he visto poco así, pero es bueno también, o sea, tiene su toque. ujú, claro, totalmente. Y, o sea, ponte, lo que yo creo es, el cine ecuatoriano es poderosísimo y es hermoso. Y hay un montón de películas que son buenísimas, pero no están como en el diario común de mucha gente. Ajá, es como más complicado que lleguen, pero tenemos, o sea, un catálogo de películas hermosísimas y poderosísimas también. O sea, y de todo tipo. O sea, tenemos desde
desde el Jorge que entró en la industria, el Jorge Ulloa que entró en una industria mucho más comercial y llegó a ser uno de los directores más destacados de Latinoamérica de comedia, que es probablemente de los únicos directores que conozco que plataformas grandes como Amazon Prime, Netflix, HBO le llaman para que el man venga a dirigir o hacer cosas. Y tenemos directoras como la Ana Cris Barragán de Quito, que saca pelis con esa narrativa que te digo, mucho más explorativa en otros sentidos y que llegó a ganar el León de Oro a Mejor Guión en Venecia. O sea, Venecia es un festival, amigo, que es tan exigente y tan difícil de entrar eh, que yo te lo planteo de una forma que, por ejemplo, los Oscars, que es el festival más conocido que hay, si tienes un montón de dinero y propaganda, entras. En Venecia, entras si es que tienes un recorrido muy complicado y si es que tu película está como rompiendo, innovando en otras cosas de una manera muy loca, así. Y que antes la película que habíamos tenido que llegó a ser solo nominada a Venecia fue Ratas, Ratones y Rateros. Y ahora tenemos una peli que ganó Venecia, o sea, es una cosa increíble, increíble. Ujú. Claro, y sí, sí, yo creo que sí falta un poco más de conocimiento de los ecuatorianos mismos. Claro. El mismo hecho de consumir nuestra música, nuestro cine. Como digo, o sea, todo eso también depende como de gustos o del consumidor, o sea, saber cómo consumir para entender también. Claro, totalmente. Por ejemplo, el Jesús, creo que es uno de los actores también, no sé si lo ubicas. El, El Jesús, creo que le dice. el Jesús, el actor de aquí. Sí, el actor es de aquí. Ya. Ajá. Él, por ejemplo, yo he visto algunos cortos que han hecho igual en Cuenca. Igual son así como. Más experimentales. Ajá. Es que eso yo te digo, yo quisiera como tratar de entender para disfrutar bien, porque a veces siento que si es que no entiendo. Y claro, bueno, mi suegra tenía una cafetería que se llamaba Ciclo 100 de Café en el 2015, creo, 2014. Entonces ella, me acuerdo que proyectaban así las películas de cine. No entendía nada, o sea, Ajá. y era chévere, claro, llegaba gente del cine y todos eran así, qué bestia, o sea, como yo me sentía en otro planeta, entonces yo sentía que no encajaba, pero, pero claro, o sea, por ejemplo, la película que me mencionas De Ana Cris. no, en la que estuviste en tu poder. En Amor en tiempos de likes. A mí me gustó, por ejemplo. Ese es el tipo de películas que dije, qué chévere película que hicieron. Claro, capaz tuvo también su crítica por los mismos del cine de aquí, pero yo creo que es tema de gustos. O sea, como dices, el cine es muy amplio. Sí, sí, el cine es muy amplio y sí, o sea, yo creo que hay como, no sé, o sea, creo que es muy complicado decir una peli es buena, una peli es mala, pero creo que es más una peli funciona o no. O sea, esa peli tenía su objetivo claro y le fue bien con su objetivo claro. O sea, Ponte capaz, yo no sé cuál era el objetivo, pero a mí me encantó cómo mostraron a Cuenca. claro, o sea, yo creo que ese era ponte su objetivo, era hacer como una peli muy turística de Cuenca y hacer una peli full comercial, o sea, con muchas estrellas del cine nacional y de la televisión nacional, influencers así, y les fue bien, o sea, como fue directo para cines, para el público ecuatoriano y les fue bien, o sea, y creo que eso es lo lindo del cine, o sea, hay cosas así. Hay otras pelis, como recién me vi un documental ecuatoriano que es ¿Y buenísimo. dónde ves, por ejemplo? O sea, ¿cómo puedes tener acceso a eso? Hay festivales como aquí dijo mi pana, el Cámara Lúcida, que tienen como, puedes encontrar proyectos muy bacanes y no solo de acá. Y también hay, por ejemplo, hay una plataforma aquí que se llama Cholo Plus, donde hay un montón de pelis ecuatorianas. plataforma. Una plataforma, ajá, aquí, que Cholo es súper. Plus. Cholo Plus, es súper bacán. Chévere, no Es sabía. sí, y encuentras pelis de todo, o sea, Ok. ponte, me acuerdo que en Películas ecuatorianas. Sí, ecuatorianas. Y ponte, me acuerdo que en este festival vi un documental ecuatoriano que es buenísimo, se llama Nosotros los Wolf. Y es un documental que trata acerca de los... mejor te digo que busquen e investiguen. Es un documental increíble de acá. O sea, por el nombre me pongo a pensar en muchas cosas, pero Sí. mejor que investigue. Ajá, es buenísimo. Ok. Em, Estevitan, bueno, aquí unas preguntas que siempre ponemos para romper el hielo.
¿Tú crees que has fracasado tal vez en algún negocio en toda tu etapa o carrera? Sí, totalmente. O sea, no sé si en un negocio como tal, pero en proyectos, o sea, totalmente sí he fracasado. O sea, Tal vez has performado mal, has cobrado menos. sí, o sea, eso, hay cosas que tal vez, no sé si por contrato no puedo decir, pero te puedo dar como detalles sin especificar, pero eh, ha habido errores como muy graves que he cometido que me han enseñado mucho para tener muchos protocolos hoy en día para no volver a cometer, pero que me han costado full plata. O sea que hubo errores que cometí desde el manejo de la data de un proyecto que me llegó a costar miles de dólares, que me endeudé durante casi un año en terminar de pagar ese proyecto. O sea, de que dije como yo cometí este error, yo lo reconozco y discúlpame, yo pago toda esta producción. O sea, discúlpame, yo pago y me endeudé durante mucho tiempo y hoy en día el cuidado que tengo con el manejo de la data luego de eso es así y eso siento que fue un fracaso, pero que me enseñó full hoy. Tal vez has tenido que trabajar gratis en producciones como para aprender. Sí, claro. O sea, O sea, ¿cómo iniciaste, digamos? ¿Iniciaste haciendo cosas gratis? o sea, inicié haciendo fotos como si les cobraba a mis compañeros del colegio por sus sesiones de fotos, pero con un amigo empezamos a hacer ciertas como cosas para meternos un poquito en el mercado, que eran como, no sé, no nos llamaban para hacer producciones y el Boni y yo armábamos nuestras propias producciones. El Boni armaba así, invertíamos, yo qué sé, en pagar a la maquillista, en esto, en lo que sea, o en colaborar con esta gente y sacábamos para ser más conocidos. Y en el cine, claro, o sea, yo comencé siendo pasante y como pasante a la final sí me pagaron, hacía algo muy chiquito comparado a algo, pero, o sea, como te digo, el tiempo que inviertes de estar 5 semanas en eso eh, no es, no es pagado, es un gasto como entrar como pasante y tienes que tener suerte también o sea, que yo vivía con mis papás y no tenía que pagar nada totalmente, pero pero es tan complicado el mundo del cine que entrar en este medio también aquí en Ecuador, al ser tan chiquito, es tan complicado que me sirvió full para que me conozcan y también para aprender un montón de eso. Ujú. Claro, y bueno, también es el tema de que el ecuatoriano no está como tan familiarizado con este tema. Por ejemplo, no conocen los gastos que hay detrás de una película. No tengo idea, yo tampoco. Pero es el tema de la gente, el tiempo. Por ejemplo, las personas que siguen cine también a veces es como que, o actores, por ejemplo, que no son reconocidos en el tema de paga. No sé si es un tema cultural, es un tema tal vez de empresas. O sea, creo que es un tema muy complejo. O sea, creo que primero somos una industria muy naciente. O sea, como hablando de lo que yo sé, creo que somos una industria muy naciente del cine que Los tenemos. bebés. Somos bebés. O sea, incluso como en regiones más cercanas como Argentina o Colombia, tienen más tiempo, son más grandes, son lugares más grandes. Em, Hay inversión de todo lado. O sea, hay un tema muy complejo ahí, pero también fue lo interesante que mucha gente como dice, ¿por qué el Estado debería invertir en cine? Y hay muchas razones. O sea, primero, hay lugares que hay lugares que gracias a la inversión del Estado del cine reciben una retribución enorme. O sea, como por ejemplo Colombia invita mucho a que de otros lados vengan a producir en Colombia por ciertas leyes como leyes de devolución, de que por ejemplo llega una empresa internacional, una empresa de otro país, produce en Colombia y Colombia le devuelve a esa empresa en incentivos fiscales, en lo que sea, un 30%, no me sé exactamente cuánto, pero un porcentaje interesante que están aprobando esa ley acá, pero que eso ya estaba haciendo Colombia desde hace mucho tiempo. Y eso es muy bacán porque cuando llega una producción acá, yo qué sé, digamos una producción internacional de millones o de cientos de miles, no es que esa Avatar, plata, Avatar, que quieren Avatar, hacer en lo el que sea, Amazonas. sí, ya digamos que quieren venir a hacer acá, no significa que van a llegar
$3 millones para el director. O sea, es que esa plata se dinamiza y llega para un montón de gente. O sea, llega hasta para catering, para todo que se consume acá. Claro, una película maneja mucho, o sea, mueve también la economía. Es decir, Claro, mueve, a eso me refiero, mueve la economía durísimo y también es una promoción, un cultural enorme del país. O sea, es como, por ejemplo, esta peli, un país que no es tan grande como otros países, otros lados, pero que apostó mucho por el cine. Eh, si no estoy mal, es Corea del Sur con Parásitos, que esa peli ganó el Oscar y... bueno, no entendí yo tampoco. Ajá, ajá, pero Me siento ese tipo de ignorante, te cine, juro. sí. Capaz no, me falta ver películas, no sé. O sea, normalmente nos falta ver películas acá, pero es que Tengo que ver películas contigo, con alguien que sepa de cine para que me explique. puede ser, o tal vez es como ir poco a poco, o sea, ir tampoco, o sea, también es chocante como si es que... Los Oscars o algo así, ¿no? Claro, ajá, pero también es chocante si es que normalmente has nacido como la mayoría de nosotros viendo otro tipo de pelis y de nada te chocas con una peli que dices, ¿qué es esto? Sí, pero en cambio hay como otras pelis en el medio de eso, o sea, como ponte, hay pelis que yo te puedo decir ecuatorianas que son muy fáciles de ver, que son hermosas, como por ejemplo, Aquí deje sus, no sé, su top 5 de películas ecuatorianas que tienes que ver. claro, mucho amigo, qué complicado, pero ponte, a ver, ¿qué tan lejos? Yo diría que es así una que tienes que ver de ley, es buena y es fácil. Y es antigua ya. Ajá, es antigua y es fácil. ¿Qué tan lejos? Yo creo que de ley tienes que ver La Hiedra, que es esta peli que te digo que ganó estos festivales. Nosotros los Wolf, este documental que te digo. Mi corazón en Yambo, también es otro Esa sí me documental parece. fuertazo. Y todavía no sale, pero cuando salga, yo creo que sí o sí tienen que ver Ñusta. Fue una peli que se hizo aquí, Ñusta. Se hizo aquí hace poco y es una ¿De peli. la chica ñusta o...? No, es otra, es una peli Ese ya sacó película. Claro, ya sacó peli. No, es otra peli de este director Cristian Rojas que te digo, que el man durante muchos años levantó y esta es una peli que es coproducción Ecuador, México, si no estoy mal creo que también es Argentina y Perú. O sea, vinieron equipos de esos 4 países a rodar aquí en Cuenca una peli muy fuerte y muy bacán que te aseguro que va a dar como mucho de qué hablar en los siguientes años cuando salga. Vitan, ¿cómo fue tu experiencia en esta serie Chuya Vida? La experiencia en Chuya Vida. O sea, Chuya Vida nació de una manera tan espontánea y chistosa e inesperada. O sea, básicamente un empresario, el Pit Vintimilla, es apasionado del cine. Te lo cuento así, resumidísimo. Perdón. Él es un apasionado del cine que quería sacar este proyecto. Juntó a unos estudiantes de cine, escribieron guiones durante 3 meses, conoció a un chico que le encantó lo que hacía en redes sociales, que se llama Juan Diego Patiño, Juan Diego Lugo en Instagram, le encantaban los reels, dijo, ñaño, quiero que trabajemos contigo. Él dijo, ñaño, Pete, yo soy director de foto, necesitas un director. Te llamo a mi pana que es director, que se llama Juan Quesada. El Juan Quesada, que es otro estudiante recién graduado, le dijo al Pete, de una, hagamos, necesitamos un productor, llamémosle al Estevitan. Me llamó a mí y me dijo, queremos producir esto. Estuvimos durante mucho tiempo diciendo que cómo queremos hacer Difícil como planificar, o sea, Claro, o sea, lanzarte a hacer una serie es una locura. claro, o sea, primero planteamos, o sea, fue como, a ver, su primera idea inicial era, queremos hacer un piloto de una serie para que luego sea una serie de Netflix o de Amazon Prime. Y de ahí dije, y de ahí luego de eso fue como, eh, hablamos con el Jorge, porque yo le conocí al Jorge a través del Nico, y con el Alejo Chauvin, que es un amigo, que es un director de foto, que han trabajado en plataformas grandes, y ellos nos dijeron, verán amigos, les explicamos, estas plataformas les interesan proyectos de la región, o sea, de Latinoamérica. Perdón, me estoy toque. Les interesan los proyectos de la región de Latinoamérica. No les interesa proyectos muy locales porque somos un país chiquito que consume poquito cine y consume menos cine ecuatoriano. Entonces, es un mercado muy pequeño que no le va a interesar a plataformas tan grandes, a menos que sea algo como que sea como muy entendible para toda la región. Entonces lo replanteamos y el Pete se arriesgó y dijo, ¿sabes qué, ñaño? No quiero hacer el piloto, quiero hacer toda la serie.
Y yo dije, de una, pero yo no tengo la experiencia para producir una serie. O sea, una serie es una cosa gigante. Le llamé a mi amigo que me llamó O mucho. sea, el Pete se lanzó ni siquiera una película, sino dijo serie. Quiero una serie. O sea, cachas, eso es 7 veces lo complicado de hacer una peli, te puedo decir, en términos de producción. Es que claro, por lo que me cuentas, por ejemplo, 5 semanas de una peli rodando, no me imagino una serie. Claro, bueno, entonces ahí fue donde entra la magia de la producción y le llamé a mi amigo, al Chris, que él, como te digo, ha sido mi jefe, me enseñó un montón. Le digo, Chris, pasa esto, tú tienes mucha más experiencia que yo. Él me dijo, ya. Chris dijo, yo soy el productor, tú eres el gerente de producción, armemos de esto. Entonces armamos y como el Chris es productor de cine, con mucho una lógica de cine. Esto se rodó como si fuera una peli, no como una serie, porque las series normalmente ruedas por episodio, casi que director por episodio. Esto se rodó así, el Chris asumió la dirección con el Juan juntos y fueron unas semanas mega caóticas y duras de rodaje, pero terminó saliendo. Luego ya vi como el Pete logró hacer Para recrear la historia, o sea, se pusieron a escribir, así. O sea, claro, ya primero durante 3 meses se escribió, luego nos reunimos con todo el equipo, estuvimos dándole la vuelta, el Chris y el Juan estuvieron reescribiendo mientras se hacía la peli. Eso fue... Y utilizan ChatGPT así como para ir mezclando. Claro, en esa época creo que no estaba tan de moda, sino fue toda a mano, así. Y el Chris lo que pasa es que es un escritor durísimo, el Juan también tiene una visión y fue súper duro, o sea, fue súper duro, pero vino un equipo o sea, la mayoría de gente fue cuencana. Esa es otra cosa que la gente capaz no sabe, pero en Cuenca hay un equipo, o sea, de mucha gente muy dura que hace muchas cosas de cine, o sea, como hay directores de fotos, sonidistas, grips, gaffers, hay todo para rodar aquí en Cuenca. Nos trajimos un par de cosas y gente de Quito que era necesario y ya, fue un caos, al fin acabamos, así, todo fue una locura, fue bellísimo y luego el Pete hizo la conexión con Ecuavisa. Ecuavisa apostó por la serie y sacó en Ecuavisa Play. Y mi experiencia fue, o sea, fue todo un aprendizaje, fue un caos, como fue mi primera vez estando como ya en un puesto como de cabeza en un proyecto así de grande y se manejan como te digo, los errores ahí son, o sea, muy costosos, muy caros, entonces tienes que pisar con mucha cautela lo que estás haciendo, pero también bajo el equipo que tenía ahí al lado de producción, pude estar muy tranquilo. O sea, estuve con mucha gente que ya había hecho muchas cosas y que me dio la certeza de que podemos resolver los problemas y el caos. Esa fue como la experiencia, amigo. Y por ejemplo, bueno, si yo veía en la serie que también salían como personas conocidas en Cuenca, en este caso, ustedes también piden para este tipo de series, porque al final es como un impulso a una serie ecuatoriana, en Cuencán. Em, las personas como les gusta participar por querer participar o tienes que pagarle a esa persona. O sea, aquí como un detalle de producción, tú si vas a vender una serie o un proyecto, esto aprendí del Chris, si vas a vender una serie o un proyecto, tiene que existir un pago de ley. O sea, si es que cuando vas a vender el proyecto van a revisar todas las carpetas y todo este mega libro de producción y encuentran que no hay un pago, es un lío bien grande. Entonces a todos tiene que haber pago. Pero obviamente buscaron financiamientos de empresas, ¿no? O sea, en un inicio, o sea, sí, tiene el Es que una financiamiento de serie debe algunas ser empresas. súper costoso. Claro, pero el PIT, sí, o sea, hay como el financiamiento como lo manejó el PIT realmente, pero no había tampoco un presupuesto tan gigante como para pagarles full a los influencers así. Y entonces todos fueron pagados, pero mucha de esa gente fue porque dijo, qué bacán, ajá, ajá, quiero estar en esta serie. O sea, me acuerdo las palabras de la Belén Caguana. Ella me dijo, amigo, qué bacán. O sea, no te preocupes por el pago, yo quiero estar en esa serie. Y la mamá el Nico me dijo, amigo, las palabras del Nico fueron estas. Amigo, no me pagues, páguenle lo que me ibas a pagar a mí, dale a los técnicos y págueles más. Digo, no, amigo, es que tengo que pagarte algo porque tiene que haber algo así. Y el Nico fue y salió. Hubo el Orlando Herrera, que es como full conocido por Enchufe. El man sí hubo que
ver como sus viáticos y todas estas cosas, pero el man también, o sea, le encantó el proyecto, le encantó, el man full feliz y se unió así. Ajá, sí, yo pienso que sí es un tema también de apoyo de la gente primero, Claro, porque al lanzar una primera serie en Cuenca, o sea, realmente necesitas tener como ese impulso del público, claro. impulso de los influencers también en Cuenca. Sí, claro. También depende como qué tanto conectan con el proyecto, porque eso es otra cosa que pasa. Hay muchos proyectos que vas a ver que, por ejemplo, mucha gente se une porque es un proyecto de cine, que les encanta el guión, les encanta el equipo y quién está trabajando y se unen. Pero no vas a ver lo mismo, por ejemplo, en publicidad. O sea, si están rodando un spot grande, o sea, la gente obviamente va a querer y debe ser pagada lo que merece porque es diferente, es otra índole, así. Entonces es igual en el cine y en todo esto. Ujú. Y ahora, bueno, justo conversábamos detrás de cámaras, este tema, por ejemplo, en cambio, este apoyo que da la televisión a este tipo de series, Claro. que sí, no sé, la verdad, qué tipo de educación a la final le das a un público. No sé si es más enfocado en la comedia, en el entretenimiento. Totalmente el entretenimiento. O sea, claro, o sea, lo que tú te refieres es como por qué apoyan como a proyectos que ya se han hecho y se están como reutilizando tanto y no como otros nuevos. Yo creo que es por el miedo. O sea, Por ejemplo, ¿sí cómo mencionas así series o no? Sí. Sí, por ejemplo, este ¿cómo decías? La Mofle. Ah, no, el Chulito. El Cholito Forever o la Mofle del barrio. claro, o sea, O sea, cero, sin desmerecer el trabajo de ellos, porque ellos son profesionales de años, actores, Claro, pero ya les hemos visto, o sea, como que eso ya hemos visto. claro, sí, o sea, claro, como dices, o sea, hay un equipo gigante que está detrás de eso, que te aseguro que muchos de ellos también están en otros proyectos así como muy innovadores y que se están sacando el aire 16 horas diarias o 15 o 12 horas diarias durante meses que merecen su respeto. Pero lo que tú planteas es como muy interesante acerca de por qué siguen invirtiendo tanto en historias reutilizadas y no como en narrativas nuevas como fue, por ejemplo, Chuya Vida. Y yo creo enteramente es por el miedo, amigo. O sea, te da mucho miedo invertir cientos de miles de dólares en algo que no sabes si a la final a la gente no le va a gustar, porque yo siento que la gente a veces es un poco eh, cruel o no sé si la gente no cacha mucho el trabajo detrás, entonces es muy fácil decir, ah, esa serie es una tontera, o sea, X, ¿para qué voy a ver eso? Fue hecho, es una tontera y la haces a un lado y no sabes la inversión que estuvo y el trabajo que tuvo de gente detrás. Y es normal, o sea, eso es lo normal, o sea, entonces te da mucho miedo que te pase eso y que pierdas una cantidad de plata enorme a que sabes eh, que estos proyectos estás muy seguro que van a tener ese retorno o estás mucho más seguro que van a hacer esto, entonces prefieres invertir en eso. Ahora hay gente que toma ese riesgo como hizo el PIT, que eso es, o sea, es un riesgazo, o sea, es un riesgo muy grande invertir esa cantidad de plata en algo que es muy complicado, en un país que es muy complicado que retorne. Eh, pero espero que ese Chuya Vida y eso sea como ese parteaguas para que se tome más de ese riesgo. O sea, como, ah, ok, este man lo hizo y le fue bien. O sea, y hizo eso. O sea, no buscó un refrito, sino buscó algo muy local, algo muy nuestro, muy propio y le está yendo bien. O sea, sigamos apostando por más proyectos así, totalmente. Claro, porque, bueno, o sea, se me venía a la mente esta frase que es pan y circo Al pueblo. Entonces es como que tratan de crear contenido que a la gente le va a gustar. O sea, a ver, si nos enfocamos en el tema de la tele nacional, no sé si tú consumes tele nacional, Creo que no he visto tele como en mucho tiempo. Ajá. o sea, tele en general. Claro, ajá. O sea, tele en general no he visto mucho tiempo, como más he consumido como plataformas. ¿Cuál es tu plataforma que siempre consumes? Un poco de todo, o sea, Cholo Plus, lo máximo, cine ecuatoriano, esa primerito, todo el mundo vaya a ver. De ahí, Tú como Netflix. claro, sí, eso es lo máximo. De ahí HBO, o sea, como hay unas cosas, ponte full interesantes que he aprendido ¿No ¿Pagas la plataforma de HBO? Sí, o sea, yo lo que sé hacer para no gastar como un montón de plataformas es como, por ejemplo, este mes pago HBO, el siguiente mes Netflix, el siguiente mes así. Y vas probando. Ajá, voy probando, viendo. Pero una YouTube, cosa como por ejemplo. YouTube,
Claro, YouTube consumo como muchísimo, pero lo consumo en otra forma. O sea, es como si quiero verme unos 15 minutos, unos 10 minutos de algo, todo bien. Pero si quiero verme unas 2 horas de algo, ya voy a una plataforma así. Ahora, mi pregunta es, ¿la gente realmente estará consumiendo tele nacional? O sea, porque antes, o sea, digamos, en mi época, cuando no teníamos este tema de los teléfonos y que podíamos consumir contenido, la gente sí veía tele nacional. Había estos programas igual en la noche del Vamos con Todo, de A Todo Dar y de no sé qué. Y ahora la verdad no sé qué hay. Eh, mm, pero es un tiempo. Yo pienso que igual el canal invierte, como tú dices, miles de dólares, pero no sé cuántas personas realmente están consumiendo. Claro, o sea, yo creo que de ley ha caído el... No te puedo hablar con datos realmente, no lo sé, pero creo que como haciendo como esta vista así como de lejos, de ley ha caído, pero todavía hay full gente que consume full telenacional, todavía hay full, o sea, todavía hay full porque lo que más hay ahí es como estos spots de publicidad que te digo, y estos spots de publicidad que son como los más grandes salen en la tele. Y ahí es como hay donde hay más plata y más retorno y hay toda una industria en torno a eso aquí que se sigue moviendo así, que también como que ha migrado un poco a las plataformas y todo, pero se sigue consumiendo. Ya no como antes, tal vez está cayendo, pero se sigue haciendo. Y creo que estas mezclas tipo Ecuavisa Play, Chuya Vida son estas mezclas como para moverse así. Cambiar ese chip. Claro. Ujú. No sé si has visto en TikTok o no sé cómo consumes tus redes sociales, pero ponte ahora me ha salido, bueno, hace unas 2 semanas recién me enteré de este tema de las frutinovelas. Las novelas en vertical. No, no, las frutinovelas, desde las frutitas. Ah, las frutinovelas, claro, de que el plátano le engañó al durazno. Sí, sí, sí. Oye, Qué es goce. una estupidez, pero, perdón la palabra, Claro, está pero bien. ponte, la gente ahora consume muchas redes sociales, pasan Claro. pegados en TikTok. Estas frutinovelas duran media hora, sí, el video, literal. Creo que la gente está en la parte 2, en la parte 30, Y sí. se ponen a ver, o sea, Claro. y son tonterías, o sea, Claro. mm, sí, no sé, la verdad es no sé, es como que pienso que es la gente tratando de desconectarse de ese mundo real, de ese Sí, o estrés. sea, totalmente. Bueno, ahí ponte algo que es muy interesante. Se me fue ahorita el nombre, pero hay un documental sobre las plataformas, sobre las redes sociales, así como Ah, es un documental. un documental en Netflix que es full bueno sobre redes sociales, sobre cómo se crean los algoritmos y que está como gente que trabaja ahí para crear esa adicción. Y creo que es eso totalmente, o sea, porque son cosas como, te digo, que son de todo lo contrario a este cine que yo te digo que es que tienes que meterle mucha cabeza para sentarte a ver. Son cosas como muy explicadas, muy así, muy simples y de muchos cambios y cosas así para que te genere esa adicción de ver. O sea, y es eso totalmente, o sea, buscar desconectar. La gente tal vez también está muy agotada con todo lo que está pasando en la vida y quiere desconectarse un rato. O sea, yo llego a la Estás casa agotado, y estás muerto. quiero ver las frutinovelas. Claro, claro, estás muerto y no quieres, No, no es chiste. clavarte a ver una peli complicada o aprender algo, a ver un curso complicado. Muy poca gente quiere hacer eso y quieres desconectarte un rato. O sea, y ahí es donde entra eso. No, por ejemplo, justo en este tema de redes sociales, nosotros manejamos marcas. Entonces, tenemos que estar siempre como estudiando. O sea, yo siento que tal vez es muy parecido a lo que pasa en las películas, pero obviamente en formatos cortitos, en el tema de, por ejemplo, cómo hacemos para retener. Imagínate lo que es retener un video de 30 segundos para que llegue a hacerse viral, a retener a personas en una película, por ejemplo. Claro. ¿Cómo captas esa retención en un inicio? Para mí, yo pienso que eso tiene que haber un estudio de personas, o sea, que sepan cómo vas a retener a estas personas. Por eso, por ejemplo, en estas series ecuatorianas que salen en la televisión, ponen así como, sí, que se cayó, que se murió, que no sé qué, al final de cada capítulo para que te quedes viendo. Supuestamente es para retener. Ustedes, por ejemplo, hacen este tipo como de estudios cuando ves, cuando, no sé, o sea, por ejemplo, cómo analizan las estadísticas en una película o en una serie, este nivel de retención. Claro, o sea, es un tema igual de amplio y igual de complejo dependiendo del proyecto. Hay muchos proyectos como
que he visto que se manejan de esa forma, o sea, como que vamos a hacer visionados de prueba, la gente ve, se va en tal lado, así, vamos a ver esto, vamos a crear esta historia para que sea como que esté funcionando, que esto hay fórmulas para eso, hay como ciertas fórmulas de escribir guiones para eso. Y hay proyectos que se salen totalmente de eso, amigo. O sea, que cuando escriben, la gente no escribe pensando en quiero retener a la audiencia, sino escribe pensando en quiero que la audiencia sienta esto, quiero compartir esto, quiero que la gente se pregunte estas cosas y quiero escribir este guión con total honestidad y sinceridad desde mi ser para eso. Y notas los proyectos así, o sea, por ejemplo, Chuya Vida puede ser como un híbrido entre eso de que Chuya Vida nunca se escribió hasta donde yo sé pensando en quiero retener a la audiencia, sino Chuya Vida se escribió más, quiero que esta historia funcione, o sea, quiero que esta historia sea coherente, tenga sentido y quiero que esta historia sea muy nuestra, o sea, que sea de nosotros, para nosotros, escrita por nosotros. Eso es lo que yo vi en cómo escribió el Juan, el Chris y Mayito y todo el equipo detrás que estuvo escribiendo eso. Entonces, depende como del proyecto y sus objetivos, pero es eso. Claro, por ejemplo, yo estoy casi seguro que La Hiedra no se escribió pensando en quiero retener a la audiencia, así. Claro, y bueno, también depende de la historia, porque obviamente hay historias de historias. Bueno, voy a mencionar un tema, por ejemplo, en la plataforma de YouTube. Ahora hay este tema de los en vivos. Ahora hay estos realities que pasaban, por ejemplo, sí, en la televisión, como, no sé, hablo de Telemundo. Claro, las plataformas de Kick, Twitch. Ajá. Ahora ya empieza este tema de los en vivos y justo hay un creador de contenido que es un mexicano que se llama Hot Spanish. Él creó ahora un tipo gran hermano en YouTube. Entonces, es justo a la misma hora, por ejemplo, de los otros realities que hay en estas plataformas gigantes de la televisión. Él rompió así récords de visualizaciones en la plataforma, y obviamente en YouTube es gratis. Claro, o sea, creo que fue traer la tele claro, a las redes. Sí, creo que fue ver como la forma en la que funciona en la tele y traer la red. Funcionó perfectamente. Entonces, o sea, igual me salió en redes sociales porque lo veo como de ladito también, pero como un creador de contenido pudo vencer a las televisoras. Sí, claro. Es bien interesante. Sí, es bien. Y sería chévere también, por ejemplo, que a YouTube puedan lanzar este tipo de películas, pero no sé cómo funciona. Por ejemplo, las películas en YouTube no, para que sean gratuitas tal vez, pero puedes tú también pagar. Es interesante, amigo. Sí, o sea, es que el cine tiene como muchos vertientes de distribución. No todas las pelis tienen el mismo camino. Esto hablando desde lo que yo sé de distribución. No soy como alguien especializado en eso. Hay mucha gente que sabe de eso, pero, o sea, por ejemplo, hay pelis que, como te digo, como Chuya Vida, como serie, como Chuya Vida, pelis como Amor en tiempos de likes, que su objetivo es muy claro y es como Chuya Vida, llegar al cine y acaparar lo más que se pueda del cine directamente. O sea, es el objetivo súper claro. En cambio, hay otras pelis que tienen un recorrido diferente, como por ejemplo La Hiedra o otras pelis que yo siento que su recorrido es vamos a levantar el nombre lo más que podamos de esta peli a través de festivales, que los festivales es como que te piden la exclusiva antes de que salgan los cines. Y esto es como ir a competir en festivales y ganar esto y ganar como los laureles de esta peli estuvo en este festival, esto así, y crece el nombre y luego al último va a los cines, así. O buscan otros espacios como festivales como Cámara Lúcida para verse a través de festivales, así. Ahora, en redes sociales, como lo que ha pasado ahora es que hay muchos creadores de contenido que han crecido han ganado nombre a través de las redes y lo que normalmente pasa, por ejemplo, el Jorge es el claro ejemplo de eso. Con Enchufe TV crearon su proyecto como especie de cortometrajes que funcionan y han funcionado muy bien, levantaron un nombre grande, se pasaron el camino que normalmente sigue un cineasta de otra forma. Y plataformas grandes, gracias al recorrido que construyeron eso, es como, ok, te pongo esto para tu peli. Les fue full bien.
Pero normalmente pasa eso, o sea, como es lo que ha pasado hoy en día. Los creadores crecen y las plataformas les cogen y les dan plata para hacer cine en otras plataformas. Pero normalmente no ha pasado hasta donde yo he visto que se haga cine para la plataforma, o sea, para YouTube. Igual recién pasó con un creador anglo que construyó un nombre full grande y esta productora gigante A24 le puso plata para que haga una peli de los Backrooms para cine, o sea, para Hollywood. Pero no he visto que pongan plata para YouTube. O sea, creo que por ese mismo hecho de que es muy difícil monetizar, o sea, es muy difícil monetizar en YouTube en comparación a cómo monetizas en la butaca de cine. Ujú. Vitan, ¿tú cuál ha sido de los trabajos que más has disfrutado? Por ejemplo, desde trabajar con el Nico en un programa de marcas que impactan, que también es reconocido en YouTube para los ecuatorianos, el cine, no sé, eventos, ¿qué es lo que más disfrutas? O sea, chuta, trabajar con el Nico es lo máximo, es súper fresco, es súper lo máximo. Em, Tú hasta ahora grabas el Marcas que Impactan. Hasta día de hoy grabo con el Nico. Empezaste grabando con el Nico el Marcas que Impactan. Sí, y hasta el día de hoy, mayo, Imagino que has de haber aprendido muchísimo. claro, muchísimos. Conoces a muchas personas también. Claro, y el Nico sí ha aprendido mucho de negocios, como a través del Nico. El Nico es muy abierto cuando trabajas con él a enseñarte todo lo que está pasando en la empresa. Entonces, eso aprendes full. También yo pienso que te ayuda mucho como a direccionarte Claro, a lo que realmente te gusta, porque como dices, tal vez en mi casa crezco en una familia tradicional, quieren que siga la profesión tradicional, pero a veces se necesita justamente de personas como el Nico, por ejemplo, que a la final, él sí debe ser mayor a ti, como unos 12 años, posiblemente más. y no sé cuántos tendrá, pero sí. Personas como el Nico es súper difícil de encontrar o de conversar, Claro, porque al Nico le vuela la cabeza, o sea, ha sido soñador desde toda la vida. Y de cierta forma él también puede guiar a su equipo, a las personas que le rodean. ¿Cómo te ha ayudado, por ejemplo, a ti el Nico también en tu carrera? claro. O sea, el Nico es full visionario y el Nico como que tiene mucho ojo como hacia futuro y me ha ayudado mucho como en... O sea, ha habido conversaciones que se ha sentado conmigo y me ha dicho, verás, una empresa funciona así, con tal departamento y tal, así como con bolas y palitos, funciona con tal departamento y tal departamento. Tu empresa funciona así, tienes que enfocarte en esto y en esto para que crezca, así. Capaz cuando viajábamos más, hacíamos más, podía aprovechar más de eso y el Nico era como al lado así diciendo, verás, esto funciona así, así, este empresario está haciendo esto, cacha esto, estas cosas así, o muchas veces solo entrevistando a la gente, escuchando lo que hablaban, como ya cachaba todo eso. Ujú, totalmente. Y de ahí de lo que me preguntaste, ¿qué más disfrutaba? O sea, creo que realmente lo que más me emociona o más me apasiona es dirigir proyectos, o sea, dirigir cortometrajes, dirigir documentales, dirigir spots publicitarios. Es lo que más realmente disfruto. Es como ¿Para qué es lo que no disfrutas? que no disfruto. Qué buena pregunta, amigo. Creo que lo que no disfruto, ¿Cuál es la parte chancha del trabajo? creo que la parte... mm, creo que en cada cosa hay cada cosa. O sea, en proyectos independientes de cine, levanta la plata. O sea, el conseguir la plata. Ahorita estoy produciendo una peli con un antiguo profesor mío de cine que me gradué y mi profe dijo, oye, mi sueño es hacer esta peli, produce. Y producimos y acabamos de rodar. Ahorita estamos levantando la plata para la edición. Y levantar la plata es muy complicado, amigos. Es muy complicado levantar la plata. Se necesita bastante plata y es complicado. Tal vez en negocios como tal, lo más complicado puede ser el manejo administrativo. Creo que es lo más complicado, el manejo con clientes, el manejo con pagos, todo ese tipo de cosas. Creo que es lo más complicado que menos disfruto. Claro, el de los pagos. Todo ese Es que tipo claro, de una cosas. persona creativa, estar en la parte también de administrativa es un lío. Sí, sí, o sea, sí, aunque también, o sea, ponte, eso es, aprendes, pero también la gente tiene mucha visión de que el cine es muy creativo y sí lo es, pero es muy administrativo, o sea, el cine es full administrativo, amigo, o sea, la producción es un montón de Excel y un montón de cosas que tienes que cuantificar,
cada hora cuánto cuesta, cuánto, y tienes que estar así moviendo esa plata así. Por ejemplo, ¿necesitan tener como algún tipo de asesor para eso o ustedes ahí? O sea, enteramente el que hace eso es el productor. Entonces yo creo que aprendí mucho de producción con el Chris, que el Chris es un muy bueno haciendo eso. El Chris es un genio como productor y gracias a eso, eso lo aplico yo en mis proyectos. Y cuando ya hay proyectos que hay más presupuesto, tengo amigos que les encargan enteramente de eso para yo encargarme solo de dirigir. O sea, tengo una amiga que se llama Salomé Peña, que a ella le llamo, y un amigo que se llama Jonathan Villamar, que digo, o sea, este proyecto está bien grande, no tengo la cabeza para producir, ustedes produzcan. Yo me encargo de dirigir, ustedes produzcan. Ellos manejan quién viene, cuánto se le paga, cómo se le paga al inicio, se le paga al final, mover esta plata, nos falta plata para esto y nos sobra de esto, vamos a mover cuentas de esto, y otras cosas full complicadas, así como estar cerrando esa plata, estar cerrando con el cliente o quien sea, como nos diste tanta plata, cada dólar y cada centavo está justificado de esta forma que se pagó, así. Ujú. Claro que loco, es tal vez algo que no se ve y la gente no dimensiona de lo que hay. Es un liazo todo eso. Ujú. Bueno, yo creo que sí hemos aprendido al menos una partecita, tal vez nos has abierto la ventana de lo que pasa detrás de... Del mundo del cine. ¿Cómo te ves de aquí en unos, no sé, en unos 5 años? En unos 5 años, yo creo que me veo ya desarrollando mi proyecto de cine, que ya sea tal vez como ya mi siguiente corto o mi largo, trabajando en más proyectos de cine. ¿Te ves aquí en Ecuador mismo? Creo que es muy cambiante, no estoy tan seguro si sale una oportunidad, pero me encanta Ecuador y quisiera decir que sí. Pero no lo sé, hay muchas cosas como que realmente quiero aprender mucho de cine y que se pueden abrir en otros lados realmente. Entonces no estoy muy cerrado a eso. Ujú. Y me veo con el proyecto de Austria cada vez más grande y más estable y con mejores proyectos que nos gustan hacer. Ujú. Pero vas a seguir defendiendo el cine ecuatoriano. Totalmente, sí, o sea, el cine ecuatoriano lo voy a defender a capa y espada. Pero esperemos de aquí, no sé, en unos pocos años cuando, no sé, nuestros hijos ya sean un poco más grandecitos, sí se vea diferente. Por ejemplo, el tema de la televisión, no sé, el contenido que se consume, más películas ecuatorianas, porque como tú dices, hay, o sea, sí hay. Me salgo un rato solo del tema. Eh, tengo una tía que vive en Quito y ella ha participado en este tema de igual sketch en Enchufe TV. Obviamente a veces van como de extras y a los extras vas así por pasión, no es porque te vayan a pagar. Y bueno, amigas de ella también han participado de películas y ellas también me han contado lo difícil que es sacar una película, lanzar una película. O sea, los costos son impresionantes y obviamente a veces luego tener este retorno de gastos, porque, bueno, me acuerdo que una de las películas que sacaban ellas, obviamente salían como personas medio famosas y el costo también de ellas, de las personas que graban, o sea, realmente es un costo bien grande. eh, que algunas, bueno, se trataban de financiarse, por ejemplo, de empresas, para que salga obviamente la publicidad, me imagino, dentro de las películas, porque si no tienes el apoyo, por ejemplo, del sector privado, o sea, si no tienes el apoyo del sector público, tiene que ser del sector privado o de algún buen corazón, como el Pete Vintimilla, que fue el inversionista. Claro, totalmente. Sí, sí, o sea, es que como te digo, hay naturalezas de proyectos y proyectos, pero generalmente sí, o sea, como necesitas, en cambio, ya encontrar ahora esa parte de negociante, de marquetero, de decirle a la empresa, oye, no me estás haciendo ningún favor, sino aquí vamos a colaborar juntos porque tu marca aquí va a tener una gran exposición y le va a ir súper bien. Mete plata aquí, o sea, y tratar. Y hay pelis que se levantan enteramente por eso y hay pelis híbridas entre lo uno y lo otro. Así, o sea, hay de todo y de todo. O sea, hay ahora otro proyecto full interesante que te digo, esta peli que estoy produciendo, esta es otra cosa. O sea, esto es mi profe de la U que toda su vida se preparó para esto. O sea, poco a poco fue comprando equipos chiquitos para esta peli, fue ahorrando y dijo,
voy a escribir una peli que yo pueda hacer. Entonces, desde la escritura ya planteas una peli así. Es una peli que transcurre toda la peli en una sola locación, en un departamento, con 3 personajes. Y eso es toda la peli. Toda la peli recae con que sean buenos actores y que se desenvuelva bien el guión. Entonces es una peli mucho más económica porque es una peli que ya ruedas en menos tiempo, es más barato, todo eso, pero es una peli también como riesgoso todo este tema de que funciona o no funciona en un solo espacio con 3 actores. Ujú. Y es otro tipo de industria de cómo le estás moviendo. Creo que me olvidaba de preguntarte es sobre cómo tú empezaste en redes sociales, cómo empezaste a salir en cámaras, porque obviamente tú has estado tras cámaras y cuando tomaste la decisión de estar frente a cámaras. Yo creo que fue cuando, bueno, con el Boni empezamos como a tratar de ser conocidos para tener más cosas y ganar más. Y el Boni como que ya le tenía esta visión mucho más adelante. Así como... ¿Y siguen haciendo como proyectos juntos? Sí, seguimos haciendo cosas juntos. El Boni se ha dedicado full más ahora a su estudio y es como el estudio de Cuenca que siempre ocupamos para hacer cosas. Pero fue con el Boni. O sea, el Boni ya tenía esa visión y yo dije como, le fui como siguiendo, fui al lado de él. Él me impulsaba, decía, ya, tienes que salir Ñaño, tienes que salir en cámaras, te va a conseguir más cosas y todo. Y me acuerdo que el primer TikTok que grabé fue en el estudio del Boni que tenía ese tiempo por el centro y que él me grabó y me dijo, dale, o sea, como, pero ya haz así y así, y así poco a poco. O sea, te fuiste soltando. Claro. Con la ayuda del Boni grabando. Claro, con la ayuda del Boni grabándome y todo y así fue. Y ahora, por ejemplo, ¿te grabas tú mismo? ¿Alguien te graba? ¿Cómo creas, por ejemplo, el contenido? Claro, o sea, dependiendo, o sea, no he creado mucho en mucho tiempo, me he puesto tan inmerso en estos proyectos que me consumen tanto que no he hecho, pero cuando he querido me grabo yo mismo y cuando son cosas de Austra, de la productora, pues ahí ya nos organizamos, o sea, la gente que trabaja ahí como que me grabe, que edite y todo así. Ujú. O sea, no has estado como tan activo. Claro, este tiempo no he estado tan activo. Ajá, he estado como enteramente metido de cabeza en estos proyectos a que salgan así. Ok. Claro, o sea, más que nada porque sí es importante también como mantenerte, Claro. al menos comunicar un poco de lo que uno va haciendo, pero si es que estás tan a full. Claro, hay proyectos, o sea, como que sí les he estado como metiendo su detrás de cámaras de lo que hacemos, pero hay otros proyectos que ponte por su naturaleza es como, son muy confidenciales, que no puede salir nada, entonces eso a veces es un poco frustrante como estar haciendo cosas, claro, lindas que no puedes mostrar. Ujú. Sí, eso amigo. Chévere. Listo, Estevita, muchísimas gracias igual por compartir con nosotros. Me imagino que las personas que van a ver este capítulo van a ser apasionados del cine y no sé qué les dirías, por ejemplo, a esas personas que están empezando en el cine, no sé, en su primer año, tal vez no saben qué es lo que quieren seguir. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que les diría que lo más pronto posible busquen el chance de entrar a una pasantía a una peli, o sea, a vivir de verdad lo que es una peli. Estando en una ciudad como Cuenca, donde no se hace tanto, es más complicado. En Quito se está rodando mucho y en Guayaquil se está rodando mucho, pero si tienes el chance de encontrar una peli y entrar a ser el pasante que hace así sea lo que sea, pero ya ver de verdad lo que es el cine estando ahí es lo mejor que les puedo recomendar. Totalmente. Estevita, entonces vamos a implementar ahora esta dinámica de dejar una pregunta al siguiente invitado. ¿Qué pregunta le dejarías? Yo al siguiente invitado le preguntaría, ¿qué fracaso estás dispuesto a costear próximamente? O sea, de ahora lo siguiente que hagas, ¿qué estás dispuesto a hacer? Que aunque fracases, no te importa porque lo intentaste y lo hiciste. Y no importa lo que pierdas con ese fracaso, sino te da más lo que ganaste con esto. Ok, entonces esa queda. Listo, Estevita, muchísimas gracias. A ti, amigo, muchas gracias. Por estar el día de hoy con nosotros. Esto fue En los zapatos de Estevita Films.